Y escúcheme, a veces encontramos en nuestro ser ciertas áreas que se convierten también en una prueba. Aprender a rendir eso al Señor, aprender a depender de Dios en esa área, y seguramente la victoria completa la lograremos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, cada uno vamos a estar enfrentando diferentes cosas, pero las pruebas, recuerde que la prueba se diferencia de la tentación en que la tentación nace de nuestra propia concupiscencia y viene para mal. En cambio, las pruebas vienen de Dios y vienen para nuestro bien. El tema que les voy a compartir le puse como título: las pruebas, una herramienta divina. Porque yo creo que eso son las pruebas. Las pruebas son como un instrumento de Dios. Las pruebas son aquel elemento que Dios utiliza para ayudarnos a cambiar, para transformarnos. Entonces, cuando pensaba en qué compartirles, fue la palabra que el Señor me dio. Así que les voy a compartir 4 cositas aquí. La primera es que las pruebas generan un carácter maduro y perseverante. En primer lugar, las pruebas producen en nosotros cosas muy buenas. Lo que pasa es que no nos gustan mucho. Yo siempre les he dicho, nadie se levanta un día orando y le dice a Dios: Señor, envíame unas 3 pruebas así bien duras, por favor. Nadie pide eso. Pero la verdad es que las pruebas producen en nosotros un carácter como el de Cristo, un carácter diferente. ¿Cuántos aquí tienen problemas con su carácter? Oh, gloria a Dios por los que no tienen problemas con su carácter o con su temperamento. Pero el Señor utiliza las pruebas para transformar nuestro carácter. Las esposas de pronto se quejan porque su esposo no es muy tierno, muy cariñoso, porque no ayuda en muchas cosas de la casa, etc. El esposo de pronto se queja de la esposa porque es muy cantaletosa, muy intensa, friega mucho. Pero ninguna de esas 2 cosas las vivimos nosotros, gracias a Dios. Somos un caso especial. Pero Dios, como nos ama, y Dios conoce lo profundo de cada uno de nuestros corazones, y Él nos quiere dar nuevas asignaciones, nuevas bendiciones, entonces el Señor nos envía pruebas para ayudarnos a madurar. Y es algo interesante porque en la Biblia nadie madura por la cantidad de años. Es que yo soy cristiano hace 28 años, pero eso no significa que seas necesariamente maduro espiritualmente hablando. Porque podemos encontrar a cristianos con 28 años que son tercos, orgullosos, siempre están llevando la contraria, dan lora, como decimos nosotros. Y podemos encontrarnos a alguien que lleve 2 añitos en el evangelio, pero ha rendido su corazón al Señor, y qué madurez cristiana la que muestra. Entonces no es la cantidad de años, sino la disposición a los procesos de Dios, es decir, la disposición para superar las pruebas o desafíos que Dios pone delante de nosotros. Pero también genera un carácter perseverante, porque es que si hay una cosa con la que luchamos nosotros, es con el doble ánimo, es con el desánimo. En este momento tal vez muchos de nosotros estamos luchando con el desánimo o con el doble ánimo, ¿no? Tal vez el domingo después del culto usted quedó así bien lleno del poder de Dios y el miércoles ya no quería saber nada. Y eso es precisamente lo que nos afecta. Entonces el Señor dice: yo quiero bendecir a mi hijo o a mi hija con algo especial, algo grande, una bendición grande. Pero si le mando este peso de gloria, no lo aguanta. Entonces yo necesito que espiritualmente, que en su carácter tenga más estructura de Cristo. Entonces necesito utilizar unas pruebas. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago está saludando a toda esa iglesia que ha sido dispersada. ¿Por qué ha venido la dispersión?
pues estamos hablando del siglo primero, siglo de persecución por parte del Imperio Romano, de oposición por parte de los judíos no cristianos. Eran tiempos difíciles. De hecho, sabemos que Herodes, uno de los apóstoles, murió a espada. Los demás eran perseguidos. Eran tiempos muy difíciles. Y en esos tiempos difíciles entonces Santiago empieza a escribir. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que las pruebas son diversas. La palabra griega que se utiliza allí hace referencia a los colores diferentes que habían en los pisos, en las losas que utilizaban en aquel tiempo. Las pruebas son diversas y la prueba de Juan no necesariamente es la misma prueba de Pedro. La prueba de Pedro puede ser una prueba económica, ¿sí? Porque depende más del dinero que de Dios. Entonces el Señor le quiere enseñar a depender más de Dios. Y la prueba para el otro puede ser una prueba donde tiene que ver con su orgullo, porque a veces somos orgullosos. Nadie dijo amén. Es una evidencia de que tenemos ese problema, ¿cierto? De que somos orgullosos. Entonces Dios permite circunstancias donde hay humillación, donde vivimos la vergüenza, donde se nos cae la fuente de nuestro orgullo. Pero el Señor con cada uno sabe cómo trabaja. Y dice la Biblia que debemos tener sumo gozo, o sea, una gran alegría cuando estamos siendo probados. Pero la verdad sea dicha, cuando estamos ante una prueba no estamos realmente felices. Al contrario, ¿cómo se nos vuelve el genio? ¿Cómo nos ponemos en la casa? ¿Cómo se pone usted en la casa cuando su prueba es financiera? ¿Sí ve? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma perspectiva de Dios. No vemos las cosas como Dios las ve. Versículo 3. Sabiendo, entonces hay algo que usted tiene que saber. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese versículo, hasta aquí hemos leído que nos habla de que debemos tener gozo, de que las pruebas son una bendición de Dios y de que nosotros debemos recibir la prueba porque ella va a generar en nosotros algo que aquí dice paciencia. ¿Qué va a generar? Paciencia. Entonces, si nosotros nos quedamos con ese solo significado, bueno, la prueba me ayuda a ser paciente. Pero en realidad la palabra griega que se utiliza allí en ese pasaje bíblico es hupomone, y esa palabra significa perseverancia, constancia. La palabra está relacionada con resistir. Entonces las pruebas nos ayudan a desarrollar un carácter resistente, un carácter perseverante, un carácter constante. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos levantado un día así como dicen por allí, con el pie izquierdo? Nos levantamos como medio enojones y algo pasa y nos da una crisis de esas que de pronto nos lleva como el genio arriba y no sabemos manejar eso y pensamos en dejar todo tirado. O vivimos una gran frustración en el día, una discusión de esas bien tenaces y queremos que Dios nos diera alas para volar a la Patagonia, por allá bien lejos. Entonces no estamos perseverando, no estamos siendo constantes. ¿Cuántos nosotros hemos conocido que un día estuvieron en el camino del Señor y hoy no están en el camino del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a otros que fueron siervos de Dios y hoy no están sirviendo al Señor? Hoy por la gracia de Dios estamos aquí, pero no podemos negar que el Señor ha utilizado algo que se llama pruebas. Y le ha tocado a usted ir a su cuarto a llorar a solas en oración, pero eso te ha dado perseverancia, te ha dado fuerza, te ha dado resistencia. Y quiero decirle que en la medida en que en eso caminamos, ya cualquier cosa no nos saca del camino del Señor. Ya hay un carácter, hermano, que aguanta, que persevera, que sabe que esas fueron cositas que sucedieron, pero Dios nunca faltó.
Así que la prueba produce perseverancia. Versículo 4. Mas tenga la perseverancia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios utiliza la prueba para que yo sea perfecto y cabal. Pero esa perfección no es como nosotros la entendemos. La palabra quiere decir equipado, capacitado. O sea que las pruebas te dan a ti unas herramientas para aprender a enfrentar la vida y los momentos difíciles y los desafíos que la vida trae. Porque qué rico cuando todo está bien y todos nos reímos y disfrutamos, pero ¿y qué cuando llega la dificultad? Cuando llega la adversidad. Entonces, el enfrentar pruebas te ayuda a desarrollar esa capacidad de ver la prueba y no salir corriendo, sino enfrentarla con las herramientas que usted ya ha desarrollado. Por eso dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, digamos que Dios dice, yo quiero depositar sobre mi hijo José un mayor nivel de unción, de poder del Espíritu Santo. Pero Dios lo primero que hace es mirar su carácter. Miremos en el caso pastoral, ¿cierto? Dios dice, yo voy a darle a Gonzalo una iglesia 5 veces más grande. No, pero si está que sale corriendo con esto. No, todavía no puede. ¿Me hice entender? Entonces necesito forjarlo como se forja el hierro en el fuego. Y cuando está ese hierro ya al rojo vivo, entonces el herrero lo forja, le da la forma que quiere. Entonces, a veces Dios nos somete a nosotros en ciertas circunstancias para forjarnos, porque Él dice, yo quiero darle algo mayor, yo quiero darle algo más grande. ¿Me hago entender? Entonces, los buenos planes de Dios también implican que vamos a enfrentar ciertas cosas, pero es para nuestro bien, es para llevarnos a madurar. Punto número 2. Me llamó la atención porque aquí en la mayoría de las Biblias, usted puede leer allí que hay un subtítulo en el versículo 2. Hay un subtítulo en el versículo 2. Acá dice la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios, pero yo les estoy hablando de las pruebas. Interesante, ¿no? Que ellos titularon la sabiduría que viene de Dios, pero estamos hablando de las pruebas. Por lo tanto, ahora sí Santiago va a abordar el asunto de la sabiduría en el marco de las pruebas. Entonces, por eso el punto número 2, necesitamos sabiduría ante las pruebas y para la vida. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Ay, hermanos, yo necesito tanta. Dios mío, de verdad, solo Dios sabe. Estamos empezando un nuevo año. Hay que hacer cronograma de trabajo para la iglesia este año. Tengo un proyecto entre manos, pero a mí hasta que Dios me hable yo no quiero emprender eso. Entonces tenemos que saber buscar sabiduría de Dios. Usted tiene un hogar, tiene una familia, tiene unos hijos. Cada hijo es un desafío, hermano. Así que si Dios le ha bendecido con 8 hijos, tienes 8 desafíos. Y necesitas 8 sabidurías de Dios. Cada proyección, cada etapa de nuestra vida requiere sabiduría de Dios. Teniendo claro que el principal fundamento de la sabiduría es el temor de Dios. Porque la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga, pero a mí esa frase me hace sentir como mal. Porque mire cómo dice, si alguno, o sea, dando como por entender que la mayoría, casi todos tienen sabiduría, pero no, el asunto es al contrario. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted por qué dice eso? ¿Con cuánta frecuencia la embarramos? ¿Con cuánta frecuencia nos equivocamos? ¿Cuánto dinero hemos perdido por ponerlo en el lugar equivocado? Amén.
¿Cuántas veces no hemos manejado bien las cosas en la familia? Y nos hemos equivocado. Así que esto demuestra más bien es que todos necesitamos sabiduría de Dios. Sin embargo, Él dice, ¿no? Y si alguno necesita, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A dónde debo ir? A Dios. ¿Por qué tengo que ir a preguntarle al otro qué hago? Porque eso está mostrando mi inmadurez. No soy una persona muy dependiente de Dios. Ahora, otra cosa es cuando yo busco un consejo en un caso especial, un consejo espiritual, por supuesto, porque es una situación delicada que ya se sale de mis manos. Pero ¿por qué encontramos a veces que un cristiano es tan vulnerable al que dirán? Vulnerable a lo que dicen sus amigos. Si usted no se fuma esto, ya no es mi amigo. Por ejemplo, si usted no se toma ese trago, ya no es mi amigo. Y cosas así. Y a veces el creyente cae en el error por su falta de carácter, porque su carácter no ha sido formado. Porque un cristiano que ya en su carácter ha sido formado rechaza eso, y si el amigo se enoja, que Dios lo bendiga. Pero ya tenemos claro quiénes somos, porque hemos sido transformados por el Señor. Verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Depende de Dios, acude a Dios siempre. Dios va a tener la sabiduría necesaria. Va a haber pruebas, hermano, que son un desafío. Uy, Dios, hay situaciones que son bien complicadas que nosotros enfrentamos. Y cuando estamos ante eso, ¿qué vamos a hacer? No sabemos a veces cuál es el camino a seguir. Y aquí la Biblia dice, pídele a Dios sabiduría. Si no tienes la sabiduría para actuar, pídele a Dios sabiduría. Pero resulta que nos enfrentamos a algo, y es que yo puedo buscar a Dios para que Él me dé sabiduría, o puedo acudir a la sabiduría terrenal, a esa que he acumulado durante mis años de estudio, a esa que he acumulado durante el transcurrir de mis años de vida, o a la sabiduría que tienen mis padres o mis hermanos o mis amigos, y voy y pregunto. O voy a buscar un psicólogo, y no está mal si el psicólogo es cristiano, porque si vas a un psicólogo no cristiano, hermano, sales ahí sí grave. ¿Por qué no sucede eso? Y pensando en esto de la sabiduría, porque aquí estamos hablando de pedirle a Dios sabiduría, estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios. Si inicia allí de Santiago, vamos a leer capítulo 3, dele la vueltica a la página, a la hoja de su Biblia, vaya a Santiago capítulo 3, vamos a leer del versículo 13 al 18, Santiago 3, 13. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso me encantó cuando lo leí. Qué cosa tan maravillosa. ¿Hay alguien sabio entre ustedes? Y dice que nadie levante la mano, nadie saque los cartones, nadie venga a mostrar su currículum para decir que es sabio. No hablamos de eso. Muestre su sabiduría en su diario vivir. Muestre su sabiduría, dice, en sabia mansedumbre. Entonces yo aquí puedo concluir que cuando una persona es sabia, menos le interesa que los demás lo sepan. En cambio, el que tiene 4 letras quiere jactarse de un conocimiento que tiene. Y una cosa es tener conocimiento
y otra cosa es tener sabiduría. Versículo 14. Mire esta belleza de versículo. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos, oiga, celos ya es un problema y amargos peor. Ya le voy a definir eso. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no se enorgullezca, no se llene de soberbia y no mienta contra la verdad. ¿Qué es esto de tener celos amargos? Yo me fui a mirar allá esas palabras. Esos celos que están allí tienen que ver con la envidia. La envidia, ¿no? Pero cuando se le añade allí la palabra amargos, tiene que ver con la amargura. Entonces los celos amargos nos hablan de un resentimiento mezclado con envidia. Y dice, y contención. ¿Qué es contención? Aquí la palabra griega traduce intriga, rivalidad, egoísmo, ambición egoísta. Y yo dije, Señor, estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal está impulsada por los celos amargos y la ambición egoísta. Eso quiere decir que muchas veces nosotros hablamos supuestamente, entre comillas, sabiduría, pero la estamos hablando desde nuestro egoísmo o desde nuestro resentimiento. Voy a darle un ejemplo. Vea, mija, todos los hombres son iguales, unos sinvergüenzas, descarados, degenerados. O el papá que le dice al hijo, vea, mijo, las mujeres son infieles, las mujeres son malas. Vea, cuando usted ve a una mujer, mira al diablo, mijo. Entonces, ¿qué estamos viendo en ambos casos? Un corazón herido, supuestamente hablando sabiduría, ¿no? Desde su conocimiento, pero como en su corazón hay resentimientos, hay heridas no sanadas, entonces está dando un supuesto consejo con celos amargos y egoísmo en su corazón. Yo pensaba, ¿cómo le hablamos a la gente cuando se nos acerca para preguntarnos algún asunto? ¿Cómo hablamos nosotros de una persona cuando alguien nos pregunta, ¿usted conoce a fulana de tal? ¿Usted conoce a fulano de tal? ¿Cómo hablamos? ¿Qué nos impulsa a hablar? ¿Envidia? ¿Egoísmo? ¿Rivalidad? ¿Ambición? ¿Qué nos impulsa a hablar? Versículo 15 dice, porque esta sabiduría, esa de la que les estoy hablando, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santo Dios de Israel. Y por eso cuando Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, no tienes que ir a la cruz, eso no tiene que acontecerte. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Y por favor, era el discípulo. Entonces algunas veces nosotros podemos hablar, hermanos, pero no nos está impulsando la sabiduría de Dios. Con razón dice la Biblia que en las muchas palabras no falta pecado. A veces nosotros hablamos es impulsados por la propia condición de nuestro corazón y no acudimos a la sabiduría de Dios. Y por eso a veces actuamos también así. Nos parece que lo que estamos haciendo es lo correcto. Maltratamos a un hijo, ofendemos a la esposa o ofendemos al esposo y pensamos, no, pero es que yo creo, yo pienso. Sí, pero ¿qué está impulsando esa conclusión? ¿La sabiduría terrenal o la que viene de Dios? Es que a mí me parece que esto, que lo otro. ¿Qué sabiduría estás usando? ¿Cómo estás tomando esas decisiones? Dice el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo a veces se pone nuestra casa? Como yo a veces le digo, ¿no? Parece la guerra de las galaxias. Vuelan ovnis, platos, sartenes, de todo, naves espaciales.
Ahora, mire esta belleza de versículo 17. Mire lo lindo que dice el Espíritu Santo aquí con Santiago. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo la ve? Y yo leí eso y yo dije, Dios del cielo, ¿qué es esto? La sabiduría que viene de Dios. Nosotros a veces en ciertas situaciones somos terribles, y un pensamiento que nos puede ayudar mucho en esos momentos es: ¿cómo actuaría Jesús en este momento? ¿Actuaría Jesús como yo lo estoy haciendo? ¿Me estoy conduciendo como Jesús quiere que yo lo haga? Porque generalmente cuando nos impulsa el enojo, nosotros decimos y hacemos muchas cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ya hicimos ahí la confrontación: la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal, diabólica, ¿cierto? Yo puedo acudir a cualquiera de las dos cuando estoy ante una prueba, hermano, porque eso es precisamente lo que hace una prueba, ¿no? Examina, pone como en la balanza nuestro corazón. ¿Cómo vamos a actuar? Ahora volvamos allá a Santiago capítulo 1, y quiero hablarles en tercer lugar de que las pruebas nos enseñan y ayudan a vencer las dudas y el doble ánimo. Claro, todos luchamos a veces con la duda, ¿sí? La duda porque Dios va a hacer algo, o la duda porque estamos esperando un milagro, o dudamos de que Dios cumpla una palabra o una promesa. En fin, a veces luchamos con la duda, pero también luchamos con el doble ánimo. Eso es una cosa tremenda, hermanos. Pero vamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 6. Voy a leer de nuevo el 5, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero que el pasaje nos dice es: si tú reconoces que necesitas sabiduría para enfrentar un problema, una circunstancia difícil, una prueba, si te falta sabiduría, pídela a Dios. Ve y pídela al Señor, y pídele con fe, Dios te la va a dar. Es muy interesante que la Biblia no dice aquí que Él te va a solucionar el problema, sino que te va a dar la solución para que lo enfrentes. Él te va a dar la sabiduría. Ve a tu cuarto de oración, habla con el Señor y Él te va a dar sabiduría. Pídele con fe, porque dice aquí la Escritura que el que duda es como la onda del mar. Y imagínese por favor usted en un barco, en un yate, pues más bonito, y mire las olas, imagínese las olas. Esas olas nunca se acaban, y esos se están moviendo para todo lado, y todo eso son olas, y todo el tiempo eso se está moviendo así. Y tú no puedes decir, ahí viene, voy a mirar esa ola, se le pierde entre las otras. Usted no puede hacer distinción entre las olas. Eso es una cosa, es tan inestable eso, es tan inestable, tan variable, y así es el que duda. Tú no puedes confiar en el que duda. Si tú conoces a alguien que te dice, el martes te hago eso, y te lo hace, qué bueno. Le pago el sábado. Si no lo hace, te estás parando en una ola.
Eso habla de nosotros. Qué tan confiables somos para cumplirle a las personas. Si esta noche hicieran una reunión en tu barrio o se reunieran las familias de la calle donde tú vives y ellos hablaran de quién tú eres, ¿qué crees que concluirían? Está bueno pensarlo, ¿no? Sí, obviamente usted no iría a la reunión, usted iría al final, ¿no? Bueno, en la reunión se ha concluido. La impresión que tienen las personas acá es que tú eres ta. Claro que nosotros no aceptaríamos los defectos, siempre nos vamos a defender. Entonces dice el versículo 7 que quien pide dudando no va a recibir alguna cosa. ¿Sí ve por qué es tan importante fortalecer la fe? Porque el que duda no va a recibir cosas del Señor. Por eso la prueba no solo te hace fuerte y firme en el Señor, sino que la prueba también te ayuda a crecer en la fe, porque tú dependes de Dios, porque aprendes a esperar en el Señor, porque aprendes a confiar en Dios. Y sin duda alguna el final será bonito. Dice que el doble ánimo genera inconstancia. Verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... ¿Cómo le va a usted con una persona inconstante? Piense, ¿cómo le va a usted con una persona inconstante? ¿Usted ha visto a una persona que en enero comienza con un negocio de venta de arepas, pero lo cierra en febrero? En marzo abre un almacén de madera, trabaja madera, pero lo cierra en abril. Por allá en junio pone un local para vender celulares, pero lo cierra en julio. Y en agosto y eso, y uno dice, oiga, qué emprendedor tan tremendo. Uy, eso emprende negocios, todos le fracasan, pero emprende. Uy, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Uno no destaca eso. Uno dice, qué inconstancia tan terrible. ¿Cuántos de nosotros muchas veces empezamos un curso y nunca lo terminamos? Curso de jardinería, de inglés, de repostería, lo que sea, y nunca lo acabamos. Es que usted lo nota hasta en la universidad. Empiezan 40 y se gradúan 5. ¿Sí o no? ¿Es así? Usted lo ve hasta en la iglesia. Empezamos el estudio de un seminario 80. Y cuando uno termina, el grupo está más pequeño. Ay, Señor Jesús. Eso mismo se convierte en una prueba para nosotros. Y la inconstancia en una persona no genera confianza. No genera confianza. ¿Quién, por ejemplo, hermanos, que a usted el Señor lo bendijera con un capital bien grande y viene este gran emprendedor del que les hablé ahora, ¿no? Y le presenta a usted un negocio de esos que, mejor dicho, ¿no?, según sus palabras, usted va a ser multimillonario en cuestión de... Entonces, invierta tanto capital. No, es que ¿cómo te parece que estoy pagando unas platas? Y entonces ahorita yo no puedo, no, pero de aquí al otro año hablamos. Nadie quiere invertir en alguien así porque no genera confianza. Y le quiero decir que en el cielo es igual. En el cielo es igual, porque la Biblia dice que el Señor a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y el de 1 talento no hizo nada con él. Entonces el Señor se lo quita y se lo dio al que tenía 10 talentos. Es decir, Dios busca un corazón fiel, Dios busca un corazón que persevera, Dios busca corazones que permanezcan. Y todos aquí, hermanos, vamos a enfrentar de una o de otra manera pruebas. Yo no quisiera decirle eso, pero eso es parte de la vida. Y terminamos con el punto número 4. Tu perseverancia será recompensada. Amén. Yo sé,
como les decía ahora, que muchas veces nosotros quisiéramos no tener que perseverar en X o Y asunto, o no quisiéramos tener que lidiar con tal situación en casa, bueno, qué sé yo, pero resulta que Dios sí espera que tú perseveres. Cuando uno, por ejemplo, canta en la alabanza, uno puede enfrentarse con pruebas de los hermanos que nacen. Ay, cómo canta de feo. Ay, no, porque Dios le ama, lo escucha. Pero realmente, yo creo que los ángeles se tapan los oídos cuando, no mentira tampoco. Pero podemos encontrar, oiga, una vez una hermana tan linda, la hermana, Señor la guarde, decía, hola, ¿y usted por qué cantan tan feo, tan destemplados? Santo Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios tiene la capacidad de ser paciente con todos nosotros. Y vamos a ver. Entonces, si yo me enfrento con eso y yo digo, pues no vuelvo a cantar, pues ahora no me vuelvo a subir allá, pues le voy a dar gusto que no me vuelva a ver. Entonces, estoy tomando una decisión con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Cuando allí dice animal, no es animal el que nosotros conocemos, el cuadrúpedo o el anfibio, el que sea. Habla de ánima, de alma, anímico, ¿ya? Entonces es esa sabiduría explosiva, reactiva. Nos hablan y entonces nos ofendemos. Dice, no, todavía no. Como la propaganda, la tiene viva. Todavía no, hay que esperar un tiempo todavía. Pero cuando empezamos a pasar como esos años en el Señor y Dios empieza a tratar con nosotros y vivimos pruebas financieras, pruebas de salud, pruebas de fe, pruebas matrimoniales, porque la familia también se convierte en un espacio en el que somos desafiados, hermanos, ¿verdad? A veces la relación de pareja, a veces con los hijos, somos probados. Pero al final, el que persevera va a recibir grandes bendiciones del Señor. Vamos a leer, por favor, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Allí unas páginas antes. Ahí está la carta a los Hebreos. Vaya al capítulo 10, como 3 páginas antes, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Hebreos 10, 35 dice. ¿Están conmigo, hermanos? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande. Si observa que no dice simplemente galardón, dice grande galardón. Tú no pierdas tu confianza, por difícil que esté la situación. Hermano, no pierda su confianza, aunque a usted le cueste lidiar con usted mismo. ¿A veces no le cuesta lidiar con usted mismo? No pierda su confianza, aunque a veces le cueste lidiar con usted mismo, porque Dios es más grande que usted y Dios cumplirá su plan en usted. Lo peor que usted puede hacer es soltarse de la mano de Dios, porque eso sí es lo que el enemigo quiere. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia. Aparece otra vez aquí. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que tú puedes tener muchas promesas, pero necesitas paciencia para alcanzarlas. Verso 37. Porque aún un poquito, diga conmigo, un poquito. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos saben que Jesucristo vuelve? Y le quiero decir, hermano, mire el panorama mundial y no podemos negar que el Señor Jesucristo está cerca. La segunda venida del Señor Jesucristo se acerca. Se acerca, hermanos. La ola antisemita en el mundo cada vez es más fuerte. O sea, la agenda del diablo sigue su avance. Y nosotros no lo podemos, cerrar nuestros ojos no cambia la situación. Es la verdad que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos viendo. Un poquito, y el que ha de venir vendrá. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Oiga lo que dice aquí. El justo vivirá
por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no quiere que tú retrocedas. Y si usted está desanimado, si usted está asustado, si usted doble sus rodillas y dígale: Señor, yo estoy que retrocedo. Señor, yo necesito que me ayudes. Dame tu fuerza porque no aguanto, no tengo la capacidad. Señor, no tengo el equipamiento, no tengo el suficiente entrenamiento para vivir esta etapa de mi vida. Y estoy que tiro la toalla. Dame tu fuerza. Y al instante el Señor vendrá, como estudiábamos el domingo. Versículo 39. Este es el versículo que más me gusta de aquí. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que con la ayuda de Dios avanzamos y veremos el cumplimiento del plan de Dios en nosotros. Tal vez a veces usted se mire y se sienta mal con usted mismo, pero gracias a Dios que más poderoso es el Señor, y que nosotros somos barro en sus manos y Él sigue transformándonos. Nadie le ha quedado grande a Dios, usted tampoco, su carácter tampoco, su temperamento tampoco. Así que si alguna mañana usted se ha levantado como cansado de usted mismo, tranquilo, que el Señor tiene poder para cambiarlo. Quiero invitarle a que cierre su Biblia y que se ponga de pie conmigo, por favor. Y yo quiero invitarlo para que oremos, pero en esta oración que vamos a hacer como una pausa, no vamos a acelerarnos a hablar, no, vamos a orar de una manera consciente con lo que vamos a hacer. Póngase de pie y quiero invitarlo a que cierre sus ojitos, cierre sus ojos, por favor. Y reflexione en lo que hemos estudiado esta noche. Reflexione en la palabra. Antes de empezar a orar, reflexione en su vida, en el momento que usted está pasando, en su carácter, en su temperamento. Y dígale a Jesús: Señor, aquí estoy delante de ti. Señor, yo traigo mi mente y mi corazón. Yo traigo mi vida delante de ti, Señor. Traigo mi corazón delante de ti. Y quiero decirte, Señor, que a veces es difícil. A veces es muy difícil para mí lidiar con ciertas situaciones. Y quiero esta noche reconocer que yo te necesito, que necesito que me ayudes en esos momentos de mi vida, cuando no sé qué hacer, no sé cómo responder, no sé cómo actuar, no sé qué decisiones tomar. Amado Dios, tu palabra dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero decirte, Señor, que es difícil tener gozo cuando enfrentamos adversidades, porque nos cuesta trabajo confiar, porque nos cuesta ir a tu presencia, pedirte sabiduría para actuar. Y porque algunas veces cuando recibimos esa sabiduría, Señor, nos cuesta trabajo ponerla por obra. Nos cuesta trabajo pedir perdón. Nos cuesta trabajo ser amables, bondadosos, tolerantes con el otro. Nos cuesta trabajo a veces, Señor, confiar cuando todo está difícil. Pero hoy levantamos nuestro corazón delante de ti, Señor, para decirte: Dios mío, yo necesito que me ayudes. Señor, yo traigo mi carácter, traigo mi temperamento delante de ti,
Tú sabes los errores que hay en mí. Tú sabes los vacíos que hay en mí, Señor. Tú todo lo conoces. Y esta noche me humillo delante de ti para decirte, Señor, por favor, transfórmame con tu poder y con tu amor. Dame la capacidad de perseverar en los tiempos difíciles, Señor, en aquellos tiempos de prueba. Cuando estás tratando con mi orgullo o con mi incredulidad, ayúdame, Señor, a tener un corazón manso y humilde, como dice tu palabra, en sabia mansedumbre. Dame sabiduría del cielo. Yo te invito para que allí en oración le digas a Dios: Señor, dame sabiduría de lo alto. Dame de tu sabiduría, esa que es pura, primeramente pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de justicia. Dame de esa sabiduría, Señor, yo te lo pido. Llena mi corazón de tu presencia y ayúdame para que yo no actúe según la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Señor, quiero llevar tu fruto y quiero hacerlo en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Dame sabiduría de lo alto, Señor, y llena mi corazón de tu amor. Yo te lo pido para que mi familia y las personas que me rodean puedan ver el Cristo que habita en mí. Ayúdame, Jesús. Al que está sentado, ayúdame, Jesús, en el trono. Te adoro, Jesús. Y al Cordero, te adoro, Jesús. al sea el honor y sea la gloria. Te adoramos, Jesús. Sea la honra. Te adoramos, Jesús. Y sea el dominio. Gracias, Jesús. Por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios. Te adoramos, Jesucristo. Te adoramos. Y poderoso Dios. Y poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Y poderoso Dios. Poderoso, poderoso Dios. Y poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Allí con sus ojitos cerrados, pero con los ojos de la fe, usted va a mirar a Jesús. Ponga su mano derecha en su corazón, por favor. Ponga su mano en su corazón y dígale a Jesús: Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón como el tuyo, lleno de amor y sabiduría. Ayúdame a hablar correctamente a mi esposo o a mi esposa, a mis hijos. Ayúdame a hablarle correctamente a mis padres. Ayúdame a amar a los demás. Ayúdame, Señor Jesús, para que mi boca y mis acciones no hieran ni lastimen a los demás. Ayúdame, Jesús, a vivir con la sabiduría de lo alto. Gracias por llenar mi corazón de tu amor, de tu paz y de tu gozo.
Gracias por vivir en mí, Señor Jesucristo. Te amo Jesús. Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo, Jesús. Recibe esta noche, Dios mío, toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Digno eres de todo el honor y de toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Él es bueno. Dios es bueno. Recuerden, próximo miércoles todos los servidores. Un abrazo, que el Señor los bendiga, los guarde, los lleve con bien. Despídase de su hermano con una sonrisa bien grandota. Que los bendiga a todos.